Amor, entonces. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este momento, y digo buenas tardes porque aquí es en la tarde, no sé a qué hora lo estén viendo el video, pero es mi saludo de entrada. En este video hablaré de un tema que es, creo, importantísimo, los espíritus. Le puse el título espíritus por lo mismo. Voy a explicar por qué decidí grabar un video sobre este tema que generalmente no me agrada mucho, porque soy una persona bastante escéptica, pero creo que en esta ocasión tengo que admitir que ocurren cosas que se escapan a nuestra comprensión. Como ustedes deben de saber ya, los que me han seguido en mis videos, tengo una amiga que se llama Mariela que dice, o es más bien porque es de más allá de Orión, o sea, de otro mundo. Y pues en base a pláticas con Mariela, vamos a iniciar este tema, los espíritus o vida después de la muerte. ¿Por qué decidimos grabar este video? Bueno, ustedes no lo saben, pero hace apenas menos de una semana murió la mamá de Willy, y posteriormente a los pocos días falleció mi madre, la cual pues también tuvo bastante sufrimiento. Estaba yo en esa situación de dolor o de tristeza natural, en cierto modo, por lo que había ocurrido, y llegó mi amiga Mariela a mi casa a darme consuelo o a explicarme cosas que necesitaba saber, y decidí grabar lo que me acuerde de la conversación, porque obviamente fue muy extensa, fueron 6 horas, me parece, 3 un día y 3 al día siguiente, y la conversación que surgió es la que ahora Willy y yo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque Willy tuvo la suerte de estar conmigo cuando Mariela bajó a hablar a mi casa con nosotros, y yo lo invité a participar en este video. ¿Por qué razón? Pues porque quizás no me iba yo a acordar de todo lo que habló Mariela, y él, al estar presente, pues va a ayudar mucho a recordar o a acomodar más la información que en su momento dije fue muy extensa. Primero que nada, pues Willy, gracias por tu compañía en todo, porque el proceso de duelo lo hemos llevado juntos, y obviamente es muy doloroso. Nosotros yo creo que como nadie lo sabe hasta que le toca, ya a todos nos va a tocar. Entonces, lo primero que quiero decir es, y vamos tú más recordando un poco las cosas, porque lo primero que quiero decir es que la primera pregunta que yo le hice a Mariela es ¿por qué mi mamá se murió? Todos queremos saber por qué se murió. Claro, podemos hallar la causa física, por ejemplo, la atropellaron, le dio un paro cardíaco. La causa física, pues obviamente que casi siempre la sabemos. Pero ¿hay otra causa? ¿Existe algo más allá de lo físico? ¿Existe algo que nosotros no veíamos, pero que la persona que falleció sí lo estaba viendo? Esa era mi primera pregunta. ¿Por qué murió mi mamá? Ella me respondió más o menos así, y de ahí vamos a partir. Dijo, tu mamá ya quería irse. Tu mamá se sentía un estorbo. Tu mamá estuvo varios días planificando en su espíritu partir. Ahora, ¿por qué era un estorbo mi mamá? Según ella misma, su mente, porque eso era su mente la que tomó la decisión. Porque mi mamá había sufrido un accidente 4 días antes de que falleciera, un accidente automovilístico donde la atropellaron. En este accidente ella quedó maltrecha, pero no murió. Pero ya tenía ella días antes pensamientos muy negativos. Yo incluso tuve algunas discusiones, tengo que reconocerlo, ¿no?, con ella, porque quise centrarla en positividad, en cambiar su percepción, pero no pude. Fue imposible, porque ella, al ser una mujer ya no vieja, porque 60 y tantos años no es vieja, pero una mujer muy arraigada en tradiciones culturales, sociales, etcétera, es muy difícil sacarlas, porque son de esas personas que tienen un gen débil, no es un gen de evolución. Pero ahorita escarbaremos más el tema. Lo que quiero decir es que ella entonces, como dice Mariela, estaba creando su muerte, y dijo claramente, ella pintó su rayita. Y ahora sí le voy a preguntar a Willy algo para ver si podemos ampliar más el tema. Este video va a estar extenso, incluso a lo mejor van a ser 3 segmentos, depende de lo interesante que salga. Todo lo que digamos aquí fue real, lo que habló Mariela, con las diferencias quizás de que no acomodemos los recuerdos exactamente en el orden cronológico que ella dio su plática, porque no nos permitió grabar el audio. Siempre, o casi siempre, graba un audio, no nos permitió grabar audio. Dijo que muchas de las cosas que iba a hablar
todavía no estaba permitido que la gente la supiera, porque podía trastocar algunas fibras de algunas personas que no tienen la capacidad para entender. Por eso no nos dejó grabar. Entonces, en base a nuestros cerebros que están defectuosos, obvio, que no son perfectos, vamos a intentar recrear la plática con Mariela y empezaremos por ahí. ¿Tú te acuerdas que dijo lo que ya mencioné, que mi mamá había preparado su muerte y obviamente tu mamá también? Por lo tanto, obviamente sabemos o creemos entender que nosotros pintamos nuestra rayita, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, algo que me interesó mucho sobre lo que dice ella. Las personas pintan su línea, nosotros no. ¿Por qué pintan ellos su línea? ¿Por qué? Un ejemplo muy claro fue el de mi mamá. Mi mamá en su vida se casó 2 veces, su primer matrimonio falló y el segundo también. Entonces se llena de odio, de coraje. Todo ese odio, todo ese coraje se volvió una enfermedad. Mi mamá padecía artritis reumatoide, duró 8 años y al último año, que ya fue se le detectó cáncer intestinal en el estómago. Entonces, quedé muy en claro en algo que dijo Mariela. Una persona que está llena de odio, coraje, porque es odio contra todos, no nomás contra las personas que estuvieron allí, es contra todo el mundo, con ella misma. De hecho, Efraín fue, pues, en los últimos de sus días de agonía, fue él y la vio. Mi mamá estaba completamente ya, pues mal, ya estaba por irse. Me refiero que ya estaba por irse porque, pues, uno de los doctores que ya la había checado nos daban días para su muerte. Dice Mariela, una persona pinta su línea como planifica, primero planea, es como planear qué voy a hacer mañana. Mariela dice, ustedes planean su muerte. Por ejemplo, un ejemplo, la mamá de Efraín o a lo mejor también mi mamá, dice, ya nomás que crezca mi hijo hasta cierta edad y ya voy a descansar en paz, porque ya lo vi ser hombre, o ya lo vi crecer, ya lo vi que trabajó, ya estudió una carrera, etcétera. Ahí es donde ellos pintan su línea. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo ese tiempo de creció mi hijo, se va primero mi esposo y me voy yo, etcétera. Lo mismo que pasó con la mamá de Efraín. Ella pintó su línea, dijo, bueno, ya tengo cierta edad, soy un estorbo a lo mejor. El accidente ayudó mucho para que su mente pensara otras cosas. Por eso dice Mariela, ella pintó su línea y ya no hubo vuelta de hoja. Ya no hay vuelta de hoja, ¿por qué? Porque nosotros, aunque parezca, dicen muchos, pues ni que fuera el maestro Samael o el Dalai Lama, uno de los tantos charlatanes que dicen ser contactados de Dios porque no lo son. Para empezar, ni ellos lo han visto, ¿verdad? Pintan su línea y se van. ¿Por qué? Pero ya no hay vuelta de hoja de eso. Se llega a su momento, dice Mariela, cuando ya se va a llegar el momento de su muerte, llega el momento en que ellos recuerdan que ellos planificaron ese momento. Pero es un día o unas horas antes de morir. Lo recuerdan muy bien. Como cosa interesante sobre lo que está diciendo Willy, yo le dije a mi mamá que si hubiéramos, a Mariela, que si podíamos haber hecho algo, mi sobrino y yo, que éramos los que estábamos con ella siempre, para que no hubiera ocurrido el accidente donde la atropellaron y no hubiera llevado el proceso de morir. Y Mariela dijo, si tú, o sea, yo, hubieras ido con tu mamá y el vehículo hubiera venido y tú hubieras intentado detener el proceso aventando a tu mamá, te hubiera tocado a ti, dice, porque siempre cuando ocurre un caso de esos, otra persona tiene que tomar el lugar, porque ya se dispuso todo para que ese momento parta esa alma o espíritu que se tiene que ir. Eso me llamó mucho la atención. Entonces yo le dije, me siento muy mal, estoy triste, la extraño, deseo verla. ¿Le puedo hablar? ¿Le puedo decir que la amo? Y me dijo, no. Dijo,
si mal no recuerdo. Las personas duran después de su fallecimiento 3 días. 3 días para replantearse, analizar, aprender de su vida anterior, como el que ve una película y dice, ya la vi, me gustó o no me gustó esto, voy a o no usar esto. Pero, dice, en el caso de las personas como la mamá de Willy y mi mamá, desafortunadamente eran mujeres muy lastimadas por la vida. Yo no juzgo a mi mamá, entiendo que fue muy lastimada por la vida, vivió muy mal, o sea, no con nosotros, sino antes de que nosotros ya tuviéramos la oportunidad, ¿no?, de tratarla, porque pues, yo estoy hablando de mi niñez, ella con mi papá, con su propia familia, ella, sus papás. Pero bueno, mi mamá sufrió mucho y dijo, tenía mucho rencor contra algunas personas que la lastimaron de joven. Cuando una persona fallece llena de rencor, el espíritu es muy poderoso. Y mientras no se quite el ego, el espíritu puede con ese poder tremendo ir y lastimar a las personas que la hicieron sufrir en su juventud o en su niñez. Por eso, a tu mamá, y supongo que la mamá de Willy por lo mismo, se la llevaron inmediatamente que fallecieron. Y me dijo, por eso no esperes oír ruidos, no esperes de presencias, no hables inútilmente con nadie porque ya no está aquí. Eso me provocó, honestamente lo digo, mucho dolor, porque yo quería haberle dicho, mamá, te amo, te amo, te amo, pero no se podía. Ahora, vamos a partir de ese principio este video tiene que ser un video de aprendizaje, y vamos a ver cómo van a aprender de ello. Cuando Mariela me dijo esto, de que mi mamá ya no podía hablar yo con ella porque se había ido, yo le pregunté que a dónde, y dijo que al proceso de los 4 pasos, donde la persona es primero fragmentado en polvo, luego eliminado todas las impurezas, congelado y finalmente vuelto a convertir para entrar a otro cuerpo físico. Pero aquí está lo interesante. Me gustaría que tú retomaras lo que yo no me acuerdo ahorita, porque obviamente queremos aclarar que al andar todavía tristes, tensos, estresados por el proceso que lleva el velorio, el entierro, la tristeza, los saludos, etcétera, todas esas cosas que son tristes, y bueno, no andamos al 100. Decidí grabarlo ahorita hoy, porque Willy ya se va para otra ciudad, y dije, antes de que se vaya, quiero invitarlo a que me ayude para que este video sea pues más extenso o más explícito que a lo mejor hubiera podido hacer yo, porque por el proceso no me acuerdo detalladamente de las cosas. Bueno, ¿qué te acuerdas tú? Yo me acuerdo de algo muy importante, de una de las preguntas que le hiciste tú, ¿verdad? Principalmente, algo, pues, al principio me desconcertó un poco, pero como nos fue explicando, fui entendiendo un poco. Efraín le pregunta, ¿por qué morir y por qué nacer? Morir y nacer. Mariela dice así, muy segura de sí misma, dice que las mismas personas que mueren nacen. Es como en la actualidad nosotros le llamamos la reencarnación. ¿Por qué muere y nacen las mismas personas? Dice uno, bueno, ¿qué sentido tiene nacer, sufrir y luego morir? Bueno, el chiste es el siguiente. Nosotros nacemos para aprender. ¿Aprender qué? Todo. No es precisamente aprender aprendí qué se siente estar casado, qué es tener un hijo, un trabajo, la escuela, no. Aprender en todos los aspectos, en todo. Me dejó algo que me interesó mucho, que dijo Mariela. Nos dice a todos nosotros, a los que estuvimos presentes ese día, dice, si ustedes aprendieran todo en la vida, aquí en la tierra, ustedes ya no vendrían aquí, ya no pasarían por el proceso de nacer y morir. ¿Para qué se les ocuparía si ya no volviéramos a la tierra? A ustedes los tomarían en posesión de dioses, así como se escucha. Aquí quiero dejar claro, porque es importante, que Mariela dijo que nosotros todos somos dioses en proceso, no somos dioses ya, como alguna filosofía lo dice. Somos seres que nuestros dioses, los que nos crearon, nos hicieron para que fuéramos similares a ellos,
pero como dice Willy, es un proceso que se puede tardar mucho, porque yo le dije, bueno, la Tierra tiene millones de años, no sé yo cuántos, ¿verdad? Pero tiene millones de años, ya han vivido miles de millones de personas, dijo Mariela que los que estamos ahorita somos los que siempre hemos estado, más que vivimos en diferentes épocas, por ejemplo ahorita somos 7,000 millones, pero muchos son de hace 3,000 años que volvieron ahora en esta época, ¿sí? Bueno, entonces son dioses en potencia. Le dije yo, me acuerdo que le pregunto, ¿y ha habido hasta hoy un ser humano que ya sea un dios? Dijo, no. Dijo, entonces, ¿en qué nivel van los que han avanzado más? Dijo, la mayoría son maestros espirituales y uno que otro es lo que usted llamaría ángeles, o sea, seres avanzados que ya no tienen que tener un cuerpo físico, pero que están de forma invisible ayudando a los demás seres humanos a evolucionar. Y en algunos casos, algunos se convierten en seres que tienen otras funciones como coordinar la naturaleza. Eso es lo que me acuerdo, ¿verdad? A ver, algo que tú añadas, porque se me olvida tanta cosa. Dice ella, por ejemplo, de hecho, el ejemplo a seguir siempre para nosotros ha sido Mariela. Tenemos que llegar al punto de ser como ella. A todo su conocimiento que ella tiene, ¿verdad? Muchas cosas no las puede decir ahorita porque a lo mejor, como ella siempre nos ha dicho, no están preparados para saber ciertas cosas todavía. Pero el ejemplo a seguir soy yo. Ese es el ejemplo a seguir, es ella. Es nuestro ejemplo a seguir, se podría decir. Cuando ella se refiere, que ella dice, hasta ahorita, desde que hay existencia humana, no se ha llegado a una persona a llegar a ser un Dios, pero somos el potencial para hacerlo, ¿verdad? Tenemos que aprender conviviendo con las personas, sintiendo lo que sienten las personas. Dice, pero es que yo muero y cuando nazco ya no me acuerdo. No te vas a acordar, por ejemplo, si fuiste un cantante no te vas a acordar, yo compuse esta canción en mi otra vida. Yo fui presidente en mi otra vida y sé que gobernaba. No te vas a acordar de eso. Va a haber pistas. ¿Por qué? A mí me gusta, por ejemplo, Efraín ha conocido personas que, por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta la música de Arabia? ¿Por qué a mí me gustan las cosas de Egipto? ¿Por qué a mí me gusta lo de China? Mariela, algún tiempo atrás mencionó en algunas personas, yo todavía no le he preguntado, no se ha dado el momento, ¿verdad?, para preguntarle, pero otras personas ya le han preguntado, ¿yo qué fui en mi otra vida? Entonces le dicen, tú, por ejemplo, tú vienes de, supongamos, Egipto. Entonces, ahora en la actualidad, si se pone a pensar, dices, caray, sí, cierto, tiene un poco de razón, porque dices, a él le gusta esa música, le gusta esa vestimenta, le gusta todo lo de que proviene de allí. Entonces, no se olvida todo. Cuando se llega al proceso de que te llevan, te quitan todos esos recuerdos buenos, todo lo que aprendiste. Cuando ya te transforman y te van a ensamblar en el nuevo cuerpo al que te van a enviar, te mandan con esos recuerdos. No vas a recordarlo como expliqué, no vas a recordar que compusiste una canción, que fuiste un presidente, etcétera, X, lo que haya sido. Pero sí va a haber algo de lo que te vas a empezar a acordar. Digamos, ¿por qué a mí me gusta el rock? Supongamos. Porque en tu otra vida a lo mejor fuiste un cantante o tocabas esa música, etcétera. Ese es el proceso evolutivo al que venimos nosotros. Estamos evolucionando en todos los aspectos. Muchos dicen, si evoluciono espiritualmente, ya no voy a volver. Porque déjenme decirles, yo esa pregunta se le hice una vez a María, le dije, entonces si yo evoluciono espiritualmente, ya no va a haber necesidad de venir a la tierra. No. Tienes que evolucionar en todos los aspectos, no nomás en el espiritual, porque recuerda que eres un ser humano. El ser humano viene a pasar por muchas cosas aquí. Cuando aprendas eso, cuando empieces a entender las cosas, van a empezar a haber cambios, a lo mejor no aquí, pero a lo mejor más adelante.
no en esta vida, a lo mejor en la que viene. A eso es a lo que venimos, a aprender. Como dato interesante, yo creo que cualquiera de ustedes, a menos que definitivamente no tengan mucha memoria, todos se dan cuenta de pronto que ocurren sucesos como el déjà vu, que recuerdas algo que ya viviste. En otras ocasiones, una persona te cae muy bien de buenas a primeras, ves una foto de un país que nunca has visto y te parece familiar. Esto es porque, como dice Willy, que nos comentó nuestra amiga Mariela, no vamos a recordar cosas, pero nos van a dejar señales, y sobre todo lo que nunca nos van a quitar es el conocimiento que sirva para seguir creciendo. Sería absurdo nacer y morir y volver a nacer y morir sin recordar o haber avanzado en ningún aspecto de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, bueno, como dije ahorita, como mi mamá pues falleció y la mamá de Willy igualmente, pues nosotros nos pusimos a hablar con Mariela 6 horas, 3 y 3 respectivamente en 2 días diferentes. Fue mucha información, no recuerdo toda la información, estoy tratando de recordar toda la información que me es posible para podérsela plantear, pero vamos a hacer una síntesis. Primero, las personas pintan su rayita. Nadie más que nosotros creamos nuestro destino, nuestro futuro, de manera inconsciente. Tenemos inconsciente, subconsciente y consciente. Inconsciente, la parte creadora de nuestra chispa divina, Dios. Subconsciente, la parte del cerebro, la mente, etc. Consciente, el ego, el yo más arraigado, más material. Pero en el inconsciente, lo que le metemos al inconsciente o lo que nosotros percibimos y vamos metiendo al inconsciente, a nuestra parte espiritual, provoca las condiciones de vida que vayamos a tener. Es muy duro, porque lo estamos viviendo, lo que nos pasó, y yo espero que ustedes no tengan que pasar, no por esta situación, porque van a pasar, me refiero por este dolor. Vamos a hablar de eso. Para Mariela, yo le pregunté, ¿por qué me siento mal? Dijo, porque tu mamá se quiso ir, ayer la atropellaron un domingo y murió un sábado, o sea, a los pocos días. Tu mamá empezó a sentirse que iba a ser un estorbo. Empezó a sentirse que ya no podía ayudarles. Empezó a sentirse que mejor era estar muerta. Entonces empezó a crear las condiciones. Digo, si ustedes hubieran detectado esas señales, hubieran podido cambiar a su espíritu, a su deseo inconsciente y evitar esa muerte. Pero ustedes no detectaron las señales que daba ella, su mirada perdida, sus distracciones constantes, sus pensamientos constantes sobre la muerte, el ver incluso filmes, porque veía muchos filmes de espiritismo, o sea, de muertos, de aparecidos, para que me entiendan. Dice, ustedes tienen que estar despiertos, percibir las señales, no nada más para saber quién está a punto de fallecer, sino también para retomar situaciones en todos los terrenos, tanto sentimentales como económicos. Y dijo algo claro muy interesante para mí. Dijo, que esto te sirva, o sea, a mí, bueno, a los dos, pero bueno, como estaba yo frente de ella, para que sea tu enseñanza. Si no aprendes de esta situación, vendrán situaciones iguales y vas a haber perdido el tiempo de esa valiosa enseñanza que viene en ese proceso. Y me llamó mucho la atención y me provocó un escalofrío cuando dijo, Luz ya se quería ir. Como dato interesante, mi mamá se llamaba Luz Helena Muñoz Olivas, pero nosotros nunca le decíamos Luz Helena, le decíamos mamá, y todas las demás personas que la conocían le decían Margarita, porque ella desde hacía muchos años adoptó el nombre de Margarita socialmente para cuestiones de trabajo. ¿Por qué? Porque ella tenía el acta de nacimiento de una tía que le prestó para que consiguiera trabajo hace muchos años. Cuando dijo Luz ya se quería ir, entendí que Mariela realmente sabía quién era el espíritu de mi madre, porque Luz nunca usamos. Yo creo que el nombre de Luz desde que yo tenía 6 años no lo había oído hasta ese día. Y yo le digo, Mariela, ¿cómo sabes el nombre real de mi madre? Sonríe y me dice, conozco a todos. Esto me confirmó, o me reconfirmó, que realmente Mariela es un ser de otro mundo, extraordinaria, que vino a la tierra, escuchen bien,
realmente ayudarnos a despertar, y como dijo claramente, para nosotros, lo más importante de ustedes es que aprendan los valores, porque si van a ser dioses, fíjense bien, si van a ser dioses, tienen que tener valores muy avanzados para que hagan un bien de ese enorme poder que les otorga cuando llegan a ser dioses. Si no, jamás van a ser dioses y van a estar ahí miles de años más pasando el horrible proceso de la muerte. ¿Algo que quieras agregar para terminar este segmento? Algo muy interesante que dice, esto, claro, ¿verdad? Es para ustedes, para que lo entiendan, porque muchas veces confundimos el sentimiento, por ejemplo, hacia la mamá, al papá. Algo muy importante que dijo ella, que me interesó mucho también, de todo lo que ha dicho me ha interesado, ¿verdad? Claro, dice, ¿cómo despedir a una persona o una persona que está en un estado de una enfermedad o X, ¿verdad? ¿Para qué darle 1 millón? ¿Para qué darle 1.000 millones de pesos a una persona que lo necesita? ¿Por qué mejor no darle un momento de compañía, unas palabras de consejo sincero y que salgan del corazón? Eso valdría más que los 1.000 millones que le dieras. ¿Por qué? Porque los 1.000 millones a lo mejor esa persona va a querer más. Y un consejo, tu compañía sincera valdría más que lo que le estás dando económicamente. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, en nuestras condiciones, nosotros no tenemos, por ejemplo, para decir, no puedes, te doy tanto, órale, cubre todos los gastos. No, a lo mejor no lo tenemos, pero sí tenemos nuestra presencia, nuestra palabra y nuestra compañía, que dice ya, es lo más importante que tú le puedes dar a una persona. Tu sincera compañía y un sincero consejo. Ánimo o algo para que salga esa persona adelante. No sé si recuerdas muy bien que nos dijo eso recalcadamente, porque fue algo muy recalcado que nos dijo ella. Sí, o sea, también como un dato interesante sobre el tema de la vida y la muerte, pues obviamente que se burló, bueno, no así, pero casi se burló de la idea tradicional del cielo e infierno. Pero eso lo vamos a ampliar en un video enseguida. No sé si estoy grabando. Sí.